Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como ya sabéis, he caído, soy un número más dentro de esta pandemia que estamos cayendo tantos, pero bueno, a pesar de que he tenido algunos síntomas, me encuentro bien y quería aprovechar para que no nos quedáramos muy atrasados con el temario, dado que tenemos a principios de marzo examen de dos temas, para empezar a verlos un poquito, aunque sea así online. Lo lógico sería haber empezado por el tema 9, el de la Revolución Rusa, pero he preferido empezar por el 10, dado que, bueno, la primera parte, digamos, del 9 es bastante importante de cara al examen, ahí lo dejo, y esta, sin embargo, sí que la podemos ver un poquito más light, es decir, no voy a hacer preguntas de desarrollo de lo que vamos a ver en estos días, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no haya que estudiarlo. Bueno, este tema 10, igual que el 9, va de la Revolución Rusa y la creación del Estado soviético, es decir, de la Revolución, de Lenin, Stalin, etcétera. Este tema 10 trata más sobre aspectos económicos en el periodo posterior, bueno, económicos y sociales realmente, en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Es lo que llamamos el periodo de entreguerras, que iría desde 1918, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, hasta el 39, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Se suele dividir en dos etapas, de alguna forma, sobre todo a nivel económico, y es como pues esa época más o menos de bonanza, sobre todo en Estados Unidos, que fueron los felices años 20, que aquí en esta imagen los tenéis representados en la publicidad de la época, ¿no? El mayor nivel de vida del mundo, no hay forma de vida como el American Way of Life, ¿no? La forma de vida americana. La familia que puede permitirse ser ya de clase media, tener acceso a productos que antes no podía, como el automóvil, etcétera, ¿vale? Y el contraste con lo que luego sería la Gran Depresión. Y a veces se habla de los felices años 20, esto se podría llamar casi los tristes años 30, ¿no? Después del crack del 29, de la crisis del 29, vamos a ver una crisis económica brutal que aquí simboliza la cola del paro, como veis, ¿vale? El contraste entre esas dos imágenes. Entonces, en este tema, en el 10, vamos a hablar un poco de las democracias occidentales, fundamentalmente de Estados Unidos, pero también de Francia, Reino Unido y algún país más, pero fundamentalmente, ya digo, muy centrado en Estados Unidos, que se va a convertir en la gran potencia. Y vamos a ver vamos a repasar un poco, vamos a empezar repasando las consecuencias económicas de la guerra. Bueno, paso diapositiva para que veáis el índice. Vamos a ver el reajuste de la posguerra, que realmente sería un poco lo que ya vimos un poco más en profundidad de las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial, la expansión económica que se vivió en los años 20, a grandes rasgos, esto lo he resumido un poquito respecto a cómo estaba en el libro, ¿vale? Ese segundo punto. Y veremos también la sociedad de los años 20. Estos tres puntos son los que vamos a ver en estos días, ¿vale? Os lo voy a dividir en dos, de tal forma que en este vídeo vais a ver el uno y el 2 y en el siguiente el 3. Y ya retomaremos a partir de ahí. Como veréis, hay un punto 4 que pone las crisis de las democracias, que realmente sería del tema 11. Mi idea era meterlo para este examen también, pero por falta del tiempo ya veremos si lo puedo meter, ¿vale? Entonces, de momento lo voy a dejar en el tintero para el final. Así que bueno, vamos a empezar viendo hoy estos dos primeros puntos, las consecuencias económicas de la guerra y finalmente las causas de la expansión económica, sobre todo en los Estados Unidos, en los años 20, ¿vale? Que de forma más tardía esa expansión también llegaría a otros países, pero sobre todo en Estados Unidos. Bueno, ahí tenéis de nuevo el Salón de los Espejos de Versalles, en el que se ve firmando ese acuerdo con Alemania, y lo he puesto como una imagen muy significativa de lo que decíamos, de esas consecuencias económicas por la deuda enorme que adquirió Alemania en ese tratado, como habéis estudiado hace poco, ¿no? Que hicisteis el examen esta semana. Bueno, yo lo estoy grabando hoy sábado, vosotros lo veréis más adelante. Eh, en fin, respecto a las consecuencias económicas, lo que veníamos diciendo. Obviamente, toda guerra supone una destrucción enorme de infraestructuras, de tierras, de cultivo, de industria. Es que afectó especialmente pues, a los países, digamos, donde estaba el frente más estabilizado, por ejemplo, en Rusia, en el norte de Francia, ¿vale? Pero de alguna forma también a todos los países. Sin embargo, la destrucción de guerra en este sentido no será tan grande como la que causará luego la Segunda Guerra Mundial, que afectará mucho más a la población civil que la primera, ¿vale? La hiperinflación, no sé si conocéis este concepto económico, pero digamos, cuando hablamos de hiperinflación hablamos de un momento en el que los precios suben sin parar de una forma mucho más rápida que lo hacen los salarios, con lo cual el poder adquisitivo de la gente cae, o dicho de otra forma, el precio de las cosas se dispara y no se pueden adquirir fácilmente.
Es decir, hay un momento de, por ejemplo, una hiperinflación se podría dar por un momento como pasó con el Imperio Español cuando llegaba mucho oro de América, pero ese oro se malgastaba en las guerras de los Austrias y entonces lo que pasaba es que crecían los precios de todo debido a la llegada de mucho, a la generación de mucho dinero, pero como ese oro, ese dinero, digamos, no pasaba por las manos de los castellanos, lo que pasaba es que subían los precios sin que los salarios o el nivel de vida aumentara, ¿vale? Eso es un poco lo que va a pasar en esta época. Ocurrirá sobre todo pues cuando los países se ven obligados durante la guerra a vender las reservas de oro de sus bancos, ¿vale? Estamos hablando de Alemania, de Reino Unido, de Francia, y a emitir demasiado papel moneda, es decir, demasiados billetes para poder hacer los pagos. Entonces eso hace que cuanto más dinero hay circulando, más caiga el valor de ese dinero, con lo cual va a verse como monedas hasta entonces bastante fuertes como la libra o como el franco o el marco, van a sufrir o sea, es decir, las monedas de Reino Unido, de Francia y de Alemania van a sufrir en fin, una pérdida de valor después de la guerra, mientras que el dólar se va a ir fortaleciendo, ¿vale? Lo mismo ocurre también por la deuda que han ido acumulando estos países, como vimos, ¿no? Comprando a países neutrales durante el conflicto para adquirir productos, mercancías, armamento, etcétera, ¿vale? Así que bueno, ese endeudamiento, debido a esos créditos que se solicitaban a países como Estados Unidos, que va a ser el gran beneficiario de ese circuito de deuda, como veremos, pues hace que muchos de estos países queden endeudados. Y más aún países como Alemania, que han perdido la guerra y que en los tratados de paz que ya vimos se le han añadido toda esa deuda que tienen que pagar, ¿no? Como en el Tratado de Versalles, con el de Saint Germain, Austria, etcétera, ¿vale? La reconversión que se llama este periodo el periodo de reconversión porque va a haber también la necesidad de reconvertir, digamos, las economías de guerra a un periodo de paz. Es decir, se había invertido mucho desde el Estado había intervenido mucho durante la guerra en la industria militar, en todo lo que tuviera que ver con suministros, es decir, en sectores estratégicos para vencer en la guerra. Y claro, en un periodo de paz eso no tiene sentido, ¿no? Con lo cual, bueno, aparte de que hay que tender a la desmilitarización en este periodo, porque ha acabado la guerra y hay que reducir los arsenales, aparte hay que readaptarse a la nueva economía de paz y eso también va a tener reajustes importantes que van a afectar aún más a la crisis de estos países, que habían invertido demasiado dinero en esas industrias que ahora ya, por así decirlo, no valen para nada, para entendernos, ¿vale? Como estamos en un periodo de paz, ya, ¿para qué vas a seguir creando tanques, digamos, ¿no? Bueno, el circuito de deuda, perdona que mi careto tape un poco las imágenes, pero bueno, básicamente, como veis, el circuito de deuda se puede resumir en que todo acaba en Estados Unidos y en más países, pero fundamentalmente en Estados Unidos es el país al que más dinero le deben, sobre todo Francia, Reino Unido y en menor medida otros países, sobre todo el bando de los aliados, ¿no? En el que luego intervino. Estados Unidos, como hasta el 17 no entró en la guerra, hasta 1917, estuvo vendiendo mucho, sobre todo al Reino Unido, pero también a Francia y otros países, y por tanto, estos contrajeron una deuda enorme que tenían que pagar con él. Y como vimos, esa deuda se la van a hacer pagar a Alemania y a los vencidos, de tal forma que el circuito de deuda va a ser que los países a los que Francia o Reino Unido habían prestado dinero durante la guerra, como los aliados menores, digamos, ¿no? Como podían ser Italia, Grecia, eh, Serbia, por poner algún ejemplo, les debían dinero a ellos, pero sobre todo les debía mucho dinero a Alemania, ¿vale? Alemania debía mucho dinero a los vencedores de la guerra, así como Austria, el Imperio Turco, o sea, Turquía ahora, pero sobre todo Alemania, ¿vale? Así que bueno, Francia sobre todo y en menor medida también Reino Unido van a presionar mucho sobre Alemania para que pague hasta el último marco de la deuda que han contraído en Versalles para así poder pagar a su vez a Estados Unidos y recuperarse. Con lo cual, en definitiva, como veis, Estados Unidos es el gran beneficiario de este sistema. Alemania y otros países derrotados se pueden considerar los más perjudicados, pero prácticamente toda Europa está arruinada después de la guerra, salvo los países que han sido neutrales, ¿vale? En mayor o menor medida. Así que bueno, esto es importante, este gráfico. Luego ya veremos en clase cómo os explicaré, pues eso, cómo mm, Francia y Reino Unido deben dinero a Estados Unidos, Alemania le debe a Francia y Reino Unido, y Estados Unidos más adelante lo que empezará a hacer será inyectar capital en Alemania, es decir, hacer préstamos para que precisamente puedan pagar esa deuda y no se estanque este circuito de deudas, ¿vale? Es sencillo, pero bueno, hay que verlo varias veces para entenderlo. Bueno,
En Alemania, como ya digo, ese problema de la deuda llevó a que los franceses, en un momento en el que parecía que Alemania era incapaz de pagar la deuda de los de Versalles, invada el Ruhr. Es una zona de Renania que, como vimos, había quedado desmilitarizada esa franja, con lo cual los franceses podían entrar casi a sus anchas para con su ejército presionar a los alemanes para que les pagaran la deuda. ¿Qué hace el gobierno alemán? Pues una estrategia muy cortoplacista que va a tener un resultado desastroso. Y es básicamente ponerse a emitir papel moneda, es decir, billetes de marco, de forma exagerada. Eh, es decir, sin tener ningún tipo de relación con el crecimiento económico alemán, que era todo lo contrario, ¿no? Alemania estaba en una grave crisis. Entonces, al ponerse a emitir tanto dinero, eso hace que al estar circulando tanto dinero, el dinero pierda su valor y el marco caiga en picado, pero de una forma brutal. Esto es lo que se conoció como la gran hiperinflación del marco, o la crisis del marco, ¿vale? Y Alemania, al ver que no podía pagar, que el dinero perdía el valor cada día, ahora os enseño algunas imágenes, pero bueno, se llegaron a emitir billetes de 1 billón de marcos, para que os hagáis una idea de lo poco que valía. Había gente que quemaba el dinero antes que comprar leña en ese año 23 o 24, porque, en fin, no valía ya nada el dinero con ese desastre. Y ante esa imposibilidad de pagar, y viéndose que, claro, tened en cuenta que esto lo había hecho Alemania con la idea de ¿cuánto le debo a Francia? ¿Le debo tanto? Pues venga, lo creo y ya está, se lo pago, ¿no? Pero claro, no es tan fácil la economía. Al final, si haces eso, puedes provocar una crisis enorme y una pérdida de credibilidad enorme en tu moneda, digamos, ¿no? Así que bueno, esa imposibilidad de pagar hace que, eh, hace que se llegue a unos intentos de solución. Interviene Estados Unidos con esos planes que veis ahí, primero el plan Dawes y luego el plan Young, poco antes de la crisis del 29, por el cual, como os he dicho, Estados Unidos empieza a invertir en Alemania, a prestarle fondos, a prestarle, digamos, créditos a fondo perdido, es decir, que no los tiene que devolver, préstamos que sí que tendrá que devolver, e inversiones en empresas alemanas con el objetivo de que se active su economía y pueda pagar la deuda que había contraído con Francia y Reino Unido. Además, en el Tratado de Locarno, en 1925, en la localidad suiza de Locarno, Alemania se compromete a aceptar la deuda de Versalles, que hasta ese momento no la había aceptado en teoría, simplemente estaba pagando de facto para no ser invadida, pero es decir, no le quedaba más remedio, pero realmente estaba disconforme con el Tratado de Versalles. A cambio, o sea, lo acepta Alemania a cambio de que se renegocie la deuda, que se dé un plazo mucho más grande para pagarlo y que además se reduzca una parte de la deuda. Y además se va a permitir a Alemania entrar en la Sociedad de Naciones. Con lo cual, a partir de 1924-25, la economía alemana empieza a crecer, poquito a poco, pero empieza a crecer. Y entrará en un ciclo de crecimiento que llegará hasta 1929 con la crisis. Y es muy curioso, como veremos cuando demos el nazismo, cómo en los años de la crisis del marco que hemos visto de principios de los años 20, los nazis empezaron a hacerse notar debido al malestar económico. En el momento en que Alemania empezó a recuperarse, los nazis pierden muchísimo poder en Alemania y vuelven a recuperarlo de forma increíble a partir de la crisis del 29. Es decir, sin duda, la crisis de la democracia alemana y el ascenso del nazismo está muy relacionado con la crisis económica de la posguerra, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos en otro tema, pero que no se os olvide esto, porque es importante. Ahí tenéis algunas imágenes de esa hiperinflación del marco, lo que os decía, un billete de 100 billones de marcos, os podéis imaginar lo poco efectivo que era pagar con eso, quién te iba a dar cambio, ¿no? ¿Y cómo fue creciendo? A ver, esto quiere decir que si antes de la guerra, digamos, a ver, lo voy a explicar un poco sencillo, ¿vale? Si antes de la guerra el marco valía 1, esto es en la proporción en la que fue perdiendo su valor, digamos, ¿no? Es decir, en la que fue cayendo. Os podéis imaginar. Entonces quiere decir que en noviembre del 23 el marco alemán, la moneda de Alemania, valía, a ver si sé decir la cifra bien, 750.000 millones de veces menos que antes de la guerra. Os podéis imaginar que eso es insostenible. Mucha gente volvió al trueque prácticamente durante esos meses porque es que el dinero no valía nada. Había todo tipo de anécdotas, como que, bueno, si querías tomarte 2 cervezas en un bar, las pidieras las dos de repente porque si no iba a costarte más al precio que estaba cayendo la moneda, iba a subir el precio, ¿no? Debido a esta hiperinflación. Ahí tenéis a un hombre forrando su casa, empapelándola con billetes de marco para no comprar papel de pintar porque le sale más barato. Es decir, el dinero había perdido totalmente su valor.
Hay otra anécdota de unos turistas norteamericanos que fueron a Alemania en este momento y que llevaban un billete, no sé si era de 5 o de 10 dólares, no recuerdo ahora, pero que cada vez que intentaban pagar con él, les decían que no tenían cambio. Bueno, no sé si será una leyenda, pero que decía que fueron repitiendo en un bar tras otro, iban intentando pagar y en ninguno les daban cambio y al final les aceptaban en todos que pagaran gratis, digamos, en fin, que no tuvieran que pagar, quiero decir, ¿vale? Que pudieran comer gratis. Así que bueno, os podéis imaginar la grave crisis que fue esta y no es de extrañar que en medio de este contexto Hitler aparezca en escena en el año 23 en medio de esta crisis, intente dar un golpe de Estado, lo que se llamó el Putsch de Múnich, ¿vale? La cervecería de Múnich, por el que fue a la cárcel, aunque por poco tiempo, pero ya lo veremos en otro tema. En cualquier caso, como os decía, a partir del 24, 25, Alemania empieza a recuperarse gracias a ese plan Dawes y luego el plan Young, al Tratado de Locarno, al ingreso en la Sociedad de Naciones y sobre todo a la renegociación del Tratado de Versalles y a la llegada de créditos americanos, ¿no? Por eso, cuando estalle la crisis del 29, esos créditos se van a cortar y Alemania va a perder, en fin, esa especie de salvador, o sea, perdón, ese flotador salvavidas que le habían lanzado los americanos, ¿vale? Vamos a ver este punto 2 muy por encima porque realmente en el libro entra demasiado en detalle. Yo quiero que os quedéis con dos cositas. Bueno, ahí veis la moda de la época, esos vestidos de corte recto que llevan estas señoras con esos collares de perlas tan largos y esos sombreros. Es un poco la moda de esa época, ¿no? De los años 20, cuando se extendió el charleston, el jazz, en fin. Y en la época del Art Deco, en fin, es la moda de la época, como veis. Bueno, en la conferencia de Génova, en el 22, se llegó a un acuerdo, esto lo voy a pasar muy rápido porque tampoco me interesa demasiado, pero simplemente que sepáis que se llegó a un acuerdo por el cual el nuevo patrón para las divisas internacionales dejaba de ser la libra esterlina y pasaba a ser el dólar. Bueno, al menos en la práctica. El dólar se convertía en la moneda hegemónica. Es verdad que la libra todavía fue de referencia durante un tiempo, convivieron, digamos, como valores de referencia, pero sin duda el dólar fue desbancando poco a poco a la libra. Al abandonarse el patrón oro que hasta ese momento regía el cambio de divisas, es decir, se hacía conforme al oro, y al empezar a introducirse la plata, esto no quiero entrar mucho en detalles porque es demasiado específico, pero bueno, hizo que algunas monedas perdieran su valor, mientras que el dólar saliera ganando con ese cambio del patrón oro por el patrón plata, ¿vale? Y que Estados Unidos se convirtiera en la potencia hegemónica. Y la bolsa de Nueva York fuera, desde entonces, desde principios de los años 20, la que marcara, y así hasta hoy prácticamente, la, del mercado de valores internacional, digamos, ¿vale? Mientras que Europa está arrasada, la bolsa de Londres, a pesar de que conserva gran parte de su importancia, pierde fuelle, digamos, y en definitiva el dólar y la bolsa de Nueva York reemplazan a las bolsas europeas y a las monedas europeas como referencia, ¿vale? Lo cual demuestra el dominio estadounidense en el mundo. Que, ojo, aún así, eso está empezando todavía y desde luego no va a ser tan notorio como será después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Pero sí que se empieza a ver cómo Estados Unidos empieza a dominar las finanzas mundiales, ¿vale? Y cómo, mientras que Europa está arrasada, sus industrias viven un momento de gran desarrollo con la introducción de las ideas como vimos de Taylor. Aquí tenéis un póster que estoy tapando que pone compra un Ford, ¿no? Vaya Ford. Recorta tus gastos, ¿no? Como diciendo, te sale más rentable tenerlo, ¿no? Y un poco esa imagen del ejecutivo dando el golpe sobre la mesa con un puro, ¿no? Un poco la publicidad primitiva que empezaba a surgir en la época, ¿no? Pues bueno, la aparición de estas técnicas de venta, del pago a plazos, del marketing, de la publicidad, nos hablan pues eso, de un momento de desarrollo, de expansión de la economía capitalista en Estados Unidos y sobre todo de la aparición del consumo de masas. Ha llegado ya la sociedad de masas y con ella ha nacido el consumo masivo, con lo cual cada vez hay más gente que puede adquirir productos que hasta ese momento solo podía adquirir la clase más alta. Así que empieza a aparecer una clase media importante que veremos en el próximo día, que tiene mucha relevancia en esos felices años 20. En cualquier caso, lo que os decía, industrias como el automóvil, centrados sobre todo, pues como veis, en Ford, ¿vale? Aunque también aparecerán otros automóviles luego como Chrysler, ¿vale? O Chevrolet, pero sobre todo Ford es la marca de referencia estadounidense en esos momentos. La eléctrica con compañías como vimos como la General Electric de Edison,
la industria aeronáutica, American Airlines, la petroquímica, los electrodomésticos, la aeronáutica, por supuesto la industria de Hollywood en el cine. Todo esto hace que Estados Unidos se empiece a convertir en una referencia económica para el resto del mundo, mientras que Europa está en pleno proceso de reconversión, como hemos visto, ¿vale? Y aquí surge lo que se llama eso del American Way of Life, es decir, el modo de vida americano, que es una sensación de prosperidad que había en la época de que en ningún sitio se vivía como en América, ¿no? Que nadie podía tener acceso a tantos bienes como tenían las familias americanas, ni los sueldos eran tan altos como en América. Claro que esto, a ver, no era tan bonito en la práctica porque, en fin, los salarios no eran tan altos como parecía, ni tampoco las horas de trabajo, o sea, quiero decir, ni las condiciones laborales eran tan buenas como podéis imaginar, no era el paraíso que se describía, pero sí que es verdad que se puede decir que creció una clase media norteamericana y un nivel de riqueza, o sea, el nivel de riqueza del país se elevó y sobre todo con la aparición de esos nuevos mecanismos de pago, como pues, en fin, la difusión de los cheques, los créditos bancarios, el pago a plazos. Este tipo de cosas permitieron a las familias adquirir electrodomésticos, automóviles, mm, casas más lujosas, digamos, y por tanto generar esa sociedad de consumo y ese desarrollo del capitalismo que en Europa tardaría un tiempo en llegar. Se puede decir casi que esto hasta después de la Segunda Guerra Mundial no llega a Europa o prácticamente no llega. Y de hecho, si nos vamos al caso de España, habría que esperar hasta los años 60 para encontrar un fenómeno parecido a lo que ocurrió en los años 20 en Estados Unidos. Es decir, habría que esperar al último franquismo, al final del franquismo, para que empiece a llegar esta idea de la sociedad de masas y del consumo masivo, ¿vale? Que ya lo veréis el año que viene en Historia de España. Los problemas de la expansión económica, brevemente, pues bueno, el desorden financiero internacional por ese cambio de patrón de divisas y la dependencia que ahora había respecto al dólar por todo el circuito de deuda, que hizo que, en fin, que se provocaran grandes desajustes e hiperinflación, como hemos visto, sobre todo en países derrotados. La crisis agraria, que esto es interesante también, porque muchos agricultores se empiezan a arruinar debido a que las mejoras técnicas de la industria, pues las segadoras, las cosechadoras, los tractores, los mejores abonos que se empiezan a introducir, aumentan el rendimiento agrario, es decir, se produce más. Y eso hace, por un lado, que la mano de obra agraria se abarate, es decir, se le pague menos, y por otro lado, al aumentar esa oferta, es decir, al producir más productos agrarios, los precios empiezan a caer. Es decir, como ahora es mucho más fácil cultivar y recolectar, pues, yo qué sé, nabos, patatas, cebollas, coles, lo que sea, y algo parecido ocurre con la ganadería, ¿vale? Al aumentar esa oferta, esto hace que reduzcan mucho los precios de estos productos básicos, que además habían aumentado mucho durante la guerra por su escasez. Con lo cual muchos agricultores ahora se arruinan y se ven obligados a huir o sea, bueno, a huir, a mudarse a las ciudades en busca de trabajo en la industria. Esto ya había pasado antes, como vimos, pero ahora hay una aceleración brutal de ese éxodo rural, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero quizás más evidente aún en Estados Unidos. ¿Vale? Esta época es precisamente ese libro que trata este tema de Steinbeck, Las uvas de la ira, que no sé si os sonará, quizás hayan hablado de él en literatura. Creo que al final del tema tengo algún texto sobre él y recomiendo que lo leáis. Pero bueno, si no, estará en el libro, es que no recuerdo ahora, perdona. Bueno, respecto a la competencia industrial, vemos cómo se van estableciendo medidas proteccionistas frente al libre cambio de la época anterior. Después de la guerra, para evitar la competencia de otros países, países como Reino Unido, Francia, etcétera, empiezan a establecer aranceles, es decir, impuestos a la importación o exportación puede ser también, pero sobre todo a la importación de productos del extranjero con la idea de reactivar las industrias del país. Es decir, si la industria textil británica o, yo qué sé, o la metalúrgica alemana están muy afectadas debido a la caída de la demanda, para que no haya una competencia favorable, digamos, de los productos norteamericanos, que en este momento pueden ser más baratos, se hacen esas medidas proteccionistas con la idea de favorecer al producto de ese país. Y estas medidas proteccionistas, es decir, que cada país en definitiva se acabe encerrando un poco en sí mismo, y además esto se acentuará muchísimo con el fascismo, cuando llegue el fascismo al poder en Italia y luego en Alemania, el nazismo, acentuarán muchísimo estas medidas proteccionistas, pues esto va a afectar muy gravemente al comercio internacional, ¿vale?
En un primer momento su efecto no va a ser tan grande, pero cuando empiece la crisis del 29, el efecto contagio será enorme en buena medida por esto, ¿vale? Como ya veremos. Y bueno, lo dejamos aquí por hoy. Os pasaré el siguiente vídeo, voy a grabarlo ahora y ya lo subiré. Y nada, será un poco sobre la sociedad de los años 20 en Estados Unidos, el American Way of Life, ¿vale? Y de momento vamos a dejarlo ahí, que ya bastante es para estos días.